Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. El Día del Trabajador, así que un saludo para todos los trabajadores. Voy a empezar por todos los que tengo aquí en este estudio, que están trabajando en este día tan particular. Gracias. Y por supuesto ustedes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿La pasaron bien el fin de semana? Bárbaro, descansamos. Perfecto, así me gusta. Bueno, aquí estamos. Más preguntas, muchas respuestas. Hoy tenemos ya un pizarrón. Esto se va transformando de a poco en una escuela. Una clase. Esto es una clase. Lo bien que Nosotros hacen. somos los alumnos, claramente, ¿no? Por supuesto, ya vamos a mostrarles quiénes son los profesores en el día de hoy. Pero claro, la pregunta tiene que ver con la velocidad de la luz. Qué difícil. Me dicen. No, porque Si te parece pesado, lo cambio el tema. No, porque es un tema complejo de entender. ¿Por qué no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz? La pregunta que dispara nuestro programa. Bien, ahora sí. No sé, no. Yo me imagino cuando prendo la luz, veo que se prenda la lamparita, digo, esto es muy rápido, va más rápido que la luz. Perfecto, va sí. como la luz. Bueno, no voy a seguir preguntando porque realmente No tiene sentido. tenemos que traer Sí. profesionales. Está Así bien. que vamos a arrancar con nuestro primer invitado. ¿De quién se trata? A ver. Matías Leoni. Matías es doctor en física por la Universidad de Milán, investigador adjunto del CONICET, docente en el Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires. Matías, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. todo ¿Desde en orden. muy chico tuvo esta pasión por la física? Qué pregunta. Sí, la verdad que sí. En realidad, siempre recuerdo que una vez mi padre, que no es físico, lo escuché decir, a mí me hubiera gustado estudiar física, y se ve que me quedó grabado y quise cumplir el sueño de mi papá. Qué bueno. Vos sabés que Cristian también en un momento, no se anima a decirlo, de arranque me hizo como un guiño porque le dio cierto timor, pero cuando era chico siempre le decía, mirá que lo importante es el físico. Y él dijo, por ahí estudio eso, tengo que ver si lo hago. Claramente no cumplí con el físico. Primero quiero saber, la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? La velocidad de luz es más o menos 300.000 kilómetros sobre segundo. Pero en realidad, cuando uno hace esta pregunta de, bueno, ¿por qué nada se puede mover más rápido que la luz? Uno está diciendo dos cosas. Primero, que la luz se mueve siempre a la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Y segundo, que nada se puede mover a más de esa velocidad. Ahora, ¿qué pasa? En realidad, la luz no es que tiene algo en particular que conspira con todo el universo para que nada se pueda mover más rápido que ella. En realidad hay algo más elemental que eso, pero como esto se descubrió a través de la luz, la gente habla de la velocidad de la luz. Pero esa velocidad, la velocidad de la luz, llamémosla c, llamémosla 300.000 kilómetros por segundo, es una constante universal que determina la velocidad de la causalidad, la velocidad máxima de la causalidad. Esto parece complicado. Claro Pero que sí. vamos despacito, Bien. que despacito vamos a ir entendiendo a qué me estoy refiriendo. La causalidad es algo que lo van a entender inmediatamente. Causalidad significa que aquello que es causa y aquello que es efecto de algo, siempre tiene que ir primero la causa y después el efecto. Correcto. Si viene Germán y me tira una trompada en el mentón, me va a doler el mentón. Ahora, me va a doler el mentón después de que me pegó la trompada, no al revés. Nunca podría alguien observar que a mí primero me duele el mentón y después Germán vino y me pegó la trompada. Eso es causalidad. Si se respeta el orden de causa y efecto. Bien. Vamos a, por ejemplo, un experimento pensado, violemos causalidad de una manera terrible. Supónganse que yo consigo una máquina del tiempo y me voy al pasado y lo mato a mi padre antes de que me tenga a mí. ¿Sí? Entonces ahí entro en una paradoja terrible, porque ¿cómo hice yo? Si yo maté a mi padre y mi padre no me puede tener a mí, ¿cómo hice yo para volver atrás en el tiempo y matarlo? ¿Se entiende? Sí. Entonces, cualquier teoría física que uno construya debería tener incorporada la causalidad. ¿Se entiende por qué? Porque es un principio filosófico que nos es muy difícil violar. ¿Está bien? Entonces, resulta ser que antiguamente la gente pensaba que lo inmediato, lo instantáneo existía y entonces que podía haber interacciones donde el mismo exacto momento donde vos me pegás, a mí ya me rompiste la mandíbula. Y sin embargo, por distintas razones históricas que ahora les voy a contar, la gente se dio cuenta que en realidad la causalidad tiene una máxima velocidad, ¿sí? Y en particular, la luz se mueve a esa máxima velocidad. No es que la luz conspira con todo sino que la estructura del espacio-tiempo es tal que hay una velocidad máxima de causalidad y la luz se mueve a esa velocidad y todo el resto de las cosas se mueven a menos Ahora, velocidad. ¿cómo llegamos a la conclusión de que son 300.000 kilómetros por segundo? ¿Es un lío que me lo contestes o me lo podés explicar? No, déjame que te cuente un poco acá en el pizarrón. Hagamos un recuento histórico Sí. de la cuestión, ¿sí? En el siglo XVII había un italiano meteorólogo que se llamaba Galileo Galilei, que seguramente lo habrán escuchado hablar, que se hizo famoso por haber defendido delante de la iglesia la idea de que la Tierra no era el centro del universo, ¿sí? Él había hecho observaciones que le permitían afirmar eso, mirando el movimiento de los planetas, y él decía, no, la posta la tenía Copérnico, que decía, el Sol es el centro del universo, ¿está bien? Sin embargo, bueno, en realidad sabemos hoy que todavía es incluso un poco más complicado. Es decir, ni el Sol es el centro del universo, ni siquiera el Sol está girando alrededor de una galaxia, o sea que se está moviendo y esa galaxia también se está moviendo. Es decir, hay un montón de movimiento relativo respecto a cómo nosotros observamos el universo. ¿Está bien?
Sin embargo, una de las cosas que dijo Copérnico en su momento, por la cual la Iglesia tampoco le importó tanto, porque parecía algo más técnico, pero que era algo muy importante, era lo siguiente. Tiene que ver con lo que se llama el principio de relatividad de Galileo. Supónganse que yo tengo un tren que se está moviendo acá, ¿sí? Entonces acá... Claramente físico y no dibujante. Claramente... Bien. Esa es la primera conclusión que saco. No se ve que estudié... Causa-efecto. Bellas Artes, no se ve que... bueno, se ve que no me fue tan bien. No, pero está muy bien. No me fue tan bien en Es un Bellas gran Artes. vagón el que estás haciendo. Ahora lo tengo a Germán en el vagón, Sí. que se está moviendo a 5 kilómetros Qué por flaco hora. estoy. Te hice flaquito. Muy bien. Bien. Y acá la tengo a Caro, que está en la estación, parada, mirando cómo se mueve Germán, que se está moviendo a 5 kilómetros por hora arriba del tren, ¿sí? Y este tren se está moviendo a 100 kilómetros por hora. Serían las típicas velocidades a las que se puede mover una persona y a las que se puede mover un tren, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si Connie y Chris están sentados en el tren, lo ven a Germán, miden su velocidad y dicen, bueno, Germán se está moviendo a 5 kilómetros por hora, está caminando. En cambio, Caro lo va a ver a Germán y va a decir, bueno, Germán no se está moviendo a 5 kilómetros por hora para mí, desde mi punto de vista, porque desde mi punto de vista se está moviendo a los 100 kilómetros por hora que se mueve el tren, más los 5 kilómetros por hora que se mueve Germán respecto al tren. Entonces diría, bueno, hago 100 más 5, 105 kilómetros por hora, observarías vos. Claro. Si Germán se estuviera moviendo a 5 kilómetros por hora para el otro lado, ¿sí? Caro diría, bueno, para mí Germán se está moviendo a los 100 kilómetros por hora 100 del tren, menos 5. menos 5, a 95 kilómetros por hora. Sí. Esto que estamos diciendo que parece bastante obvio, el primero que lo observó fue Galileo. Él dijo, hay un conjunto de transformaciones entre sistemas de referencia. Cuando digo sistema de referencia me refiero a eso. El sistema de referencia de Caro, el sistema de referencia de Connie y Chris, que lo están mirando a Germán. Entre los sistemas de referencia hay un conjunto de transformaciones que me dicen, si vos ves una velocidad en un sistema de referencia así, yo te digo cuánto es la velocidad en el otro sistema de referencia, que es básicamente sumar y restar velocidades. Sí. Algo bastante obvio, ¿sí? Sin embargo, esto, aunque parezca bastante obvio, no es correcto, no es real. Al principio la gente hizo un montón de experimentos y se dio cuenta que esto parecía verdad, pero cuando se empezó a estudiar la luz se dieron cuenta que esto estaba mal, ¿sí? Entonces, déjame que borro acá, Con lo lindo que estaba. borro acá esto de La obra de acá. arte se va para siempre. Supongamos que Germán está ahí de vuelta en el tren que se está moviendo a 5 kilómetros por hora. Pero Perdón, yo quiero ir, vamos a entender, hasta acá es bastante Sí. claro, ¿no? Hasta acá bastante Porque, claro, digo, sí. Está bueno que nosotros lo sigamos para que la gente en su casa también, ¿no? Porque si no, si ya nos perdemos nosotros, estamos en el horno. Entonces, Bien. bueno, les decía, el principio de relatividad de Galileo me dice, todas las leyes físicas deberían ser iguales en todos los sistemas de referencia, ¿sí? Que es también algo parecido a la idea de que la Tierra no es el centro del universo. Bueno, así como la Tierra no es el centro del universo, si yo encuentro las leyes físicas deberían ser las mismas para cualquier observador, ¿sí? Correcto. En particular, para transformar las velocidades de un observador y de otro observador, hay que sumar y restar velocidades, nada más que eso. Algo bastante intuitivo para cualquiera de nosotros. Ahora, la gente se puso a estudiar la luz, ¿sí? Que es un fenómeno por ahí que hacía falta más tecnología para estudiar, más a fines del siglo XIX, principio del siglo XX se pone a estudiar la luz. Entonces lo tenemos a Germán, en este caso acá, que tiene una linterna, ¿sí? Dispara una linterna y Connie y Chris, que están en el tren, miden la velocidad de la luz que sale de esa linterna, ¿sí? Para medir velocidad, bueno, toman en cuánto tiempo recorre una determinada distancia y hacen la distancia sobre el tiempo y miden la velocidad de luz. Y les da 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Y ahora, Caro, que está acá afuera, dice, bueno, por lo menos siguiendo la intuición de lo que yo tenía antes, si yo midiera la velocidad de luz desde acá abajo, yo debería decir que es la misma velocidad que la que midieron ustedes de arriba, más los 100 kilómetros por hora del tren. ¿Cierto? Claro. Debería sumar igual que como hice antes. Bueno, eso es lo incorrecto. La gente empezó a observar, estudiando la luz, que siempre medía la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, independientemente del sistema de referencia, ¿sí? Entonces, al ver que esta noción intuitiva de sumar velocidades así nomás resultaba falsa para la luz, tenían que poder explicar que quizás sumar velocidades así nomás, es decir, esas transformaciones de Galileo que yo les decía antes, había que abandonarlas. Había que tirarlas a la basura y construir unas nuevas transformaciones de manera tal de que haya objetos como la luz, por ejemplo, que se puedan mover siempre fijos a una misma velocidad. Y después el resto de los objetos, bueno, en función de las consecuencias que yo saque de mis nuevas transformaciones, podré decir cómo se mueven, ¿sí? Entonces ahí es donde surgen las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Voy despacito. Sí. Voy despacito. O sea, hasta Estamos bien. ahora la Hasta luz, ahora- pregunta, la luz Sí. no tiene una referencia, digamos, siempre es la misma. Para todos los observadores Constante. siempre se mueve a la misma velocidad, Ok. 300.000 No kilómetros por necesita segundo. referencia. No digamos. necesita una referencia, siempre es esa velocidad, Bien. vista para cualquier observador, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya, quizás esta es la parte más difícil porque voy a hablar un poquito más en el aire, tendría que hacer un montón de cuentas para explicarlo, pero déjenme más o menos explicarlo. Dijeron, bueno, A mí me sirve mucho más el gráfico, ¿eh? digamos, imagínense que tengo
tres observadores A, B y C, ¿sí? Sí. Que se mueven a tres velocidades distintas entre ellos, ¿sí? Entonces, yo voy a tirar a la basura las transformaciones de Galileo, estas sumas y restas sencillas de velocidad, y voy a decir, bueno, voy a plantear que la transformación de velocidades entre distintos observadores A, B y C tiene que ser lo más general posible, lo más universal posible. Matemáticamente hablando, ¿no? La planteo como lo más universal posible. Y le empiezo a poner restricciones matemáticas razonables. Por ejemplo, para transformar el sistema de referencia A hacia el B y después del B al C, es lo mismo que transformar de A al C. Una propiedad de transitividad bastante razonable. Ese tipo de propiedades que se le piden en la matemática a las transformaciones, bueno, a las operaciones, en general, cosas bastante obvias. Entonces, cuando yo planteo eso lo más general posible, me encuentro que la transformación entre sistemas de referencia que se mueven a distintas velocidades más general posible tiene una constante, un parámetro incluido en la transformación, C, llamémoslo, que tiene unidades de velocidad. Es alguna velocidad, no sé cuál es. Pero yo matemáticamente deduje las transformaciones más generales posibles y me sale que hay un parámetro que yo debería poder fijar, que es una velocidad. Bien. ¿Está bien? Sí. Esta velocidad, fíjense que todavía no hablé de la luz, esta es la que yo voy a llamar la velocidad de la causalidad. Más adelante voy a explicar por qué esto limita la causalidad. Les voy a contar un ejemplo fácil, sencillo, ¿sí? Pero yo tengo ese parámetro dentro de esas transformaciones. Ahora, en la misma época en la que estudiaban la luz y podían medirla y podían observarla, ya la gente, los físicos, tenían un montón de leyes que podían describir cómo se propagaba la luz, es decir, cómo se propagaba de manera precisa. Tenían un conjunto de leyes que se llamaban las leyes de Maxwell, ¿está bien? Que era una de las cosas más impresionantes que había en la época, que habían descubierto los físicos en aquella época. Las leyes de Maxwell, digamos, si todo lo que estamos diciendo son correctas, si uno agarra a la ley de Maxwell y les pone encima esta varita mágica que serían las transformaciones de Lorentz, estas transformaciones generales que encontramos, uno debería encontrar que las leyes de Maxwell son invariantes. Esto es, que las leyes de Maxwell valen para el observador A, como para el observador B, y que no cambian entre distintos observadores. Para todos igual. Para todos iguales, ¿sí? Ahora, si yo le pongo esas transformaciones de Lorentz, que de vuelta, de regalo me vinieron con un parámetro C, que no sé qué es, se las pongo a las ecuaciones de Maxwell, es decir, a las ecuaciones que describen el electromagnetismo en general y en particular describen la luz, yo encuentro que esa C tiene que ser la velocidad a la que se propaga la luz. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la causalidad me dice que la estructura del espacio-tiempo tiene en sí misma una velocidad que está metida en la forma en la que se transforman los sistemas de referencia, y al mismo tiempo me dice que, por las leyes que yo ya conocía de la luz siempre se tiene que mover a esa velocidad, a la velocidad de la causalidad. Entonces, lo primero es la causalidad. La estructura del espacio-tiempo tiene causalidad y eso me impone una velocidad máxima. Sí. La luz, en particular, es un fenómeno que se mueve a la máxima velocidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, igual así yo te estoy explicando algo muy general matemático. Me decís, bueno, pero sí, me dijiste todo esto, pero todavía no me explicaste por qué sumando acá no me da la cuenta, por qué se observa. Bueno, el que realmente la tenía atada en esto, el que la descolló con esto, fue Einstein, ¿sí? Porque él no solamente encontró esas transformaciones, que ya las habían encontrado, las encontró Lorentz, por eso se llaman Lorentz, sino que este fue el que físicamente interpretó qué es lo que estaba pasando. Y el tipo dijo, bueno, va a haber que abandonar dos nociones que para nosotros son bastante absolutas, bastante obvias. Por ejemplo, yo me junto con vos, Germán, sincronizamos nuestros relojes a una hora determinada. Yo me voy, me tomo el tren a mucha velocidad, vuelvo y miramos de vuelta nuestros relojes. Intuitivamente uno piensa, bueno, si para mí pasaron 10 minutos, para vos deberían haber pasado 10 minutos, para vos, para cualquier observador debería. Esa es la noción de tiempo absoluto que tenemos. Bueno, el tiempo no es absoluto. Einstein dice, bueno, no, pará. Es posible quizás que los relojes corran de manera distinta entre distintos observadores, ¿ok? Entre distintos observadores que se mueven a distintas velocidades. Entonces, entre Caro y Connie y Chris, que están ahí mirando a Germán que se mueve, el reloj de Caro y el reloj de arriba del tren corre a distinta velocidad. No solo eso, sino que no solo el tiempo se dilata y corre a distinta velocidad el reloj, sino que para los observadores las longitudes se contraen, ¿sí? Se contrae un poco. Entonces, cuando uno mide velocidad, dice, bueno, como medimos velocidad dijimos antes, mido la distancia que recorre la luz dividido el tiempo que tarda en recorrerla. Ahora, si mi reloj corre distinto acá y acá, y si mi centímetro mide distinto visto desde acá y visto desde acá, está claro que nosotros podemos contraer el centímetro y dilatar el reloj de manera tal de que ambos dos midan la misma velocidad, a pesar de que el tren se esté moviendo. ¿Se entiende? Esa es la explicación de Einstein, esa es la teoría de la relatividad especial.
con el detalle matemático, con un montón de cosas más, pero esa es la Pero si mi teoría. reloj mide igual que el tuyo, o sea, Primero vos tarda no un tenés segundo. uno, ya me No, doy cuenta. Claro, tal Para cual. no Pero tener estos ponele que celular. tengo un reloj, claro. Y los segundos y los minutos se cuentan iguales a los tuyos que está, o los de Germán que está dentro del tren. Sí, sí. ¿Por qué Germán los ve distinto a yo que estoy ahí abajo Porque, mirando el tren? digamos, ¿por qué no? Te puedo preguntar yo. Porque, ¿qué pasa? Como estos fenómenos, es decir, observar que la velocidad de un reloj, o sea, el tiempo que marca un reloj es distinto entre dos sistemas de referencia, es súper antiintuitivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a movernos a velocidades chicas comparadas con la velocidad de la luz, con esta velocidad máxima de la causalidad. Entonces, mientras eso sea chico, el tiempo es prácticamente absoluto. De hecho, moviéndote a velocidades bastante grandes que hoy en día podemos alcanzar como seres humanos, el error que se comete en un reloj es nanosegundos, no te vas a dar cuenta. Sí. Ahora, si algún día, por ejemplo, tuviéramos la capacidad para... hay un típico experimento pensado que es el experimento de los mellizos. Tenés dos tipos de 20 años y lográs adquirir un 80% de la velocidad de la luz, es decir, una velocidad muy grande. Y mandás a uno de los mellizos muy lejos, que viaje durante 2 años medio de la Tierra, y después el tipo vuelve acá. Para la Tierra pasaron, para el tipo que viajó, pasaron 2 años nada más. Pero para el tipo que se quedó en la Tierra pasaron 20. Entonces los mellizos se van a encontrar y van a ver que uno es mucho más viejo que el otro. Envejecieron distinto. Porque el tiempo no es absoluto, depende del sistema de referencia de donde lo mires. O sea que un tipo que va a la luna, por ejemplo, vuelve y en Bueno, realidad es más depende a la joven velocidad que... que Vuelta. vaya. Los viajes a la Luna que hemos hecho, los seres humanos, son a velocidades muy chicas comparadas. Vos pensás Tenés que ir a una gran velocidad para que eso 300.000 ocurra. kilómetros por segundo. La Tierra tiene un diámetro de 44.000 kilómetros. Es darle muchas vueltas a la Tierra en un segundo. Es mucha velocidad. No podemos ni acercarnos. Ahora, con todo esto les expliqué cómo surge... ¿por qué cuando la gente se pone a estudiar la luz encuentran esta velocidad límite, esta velocidad límite de la causalidad? Pero no les expliqué también qué tiene que ver esto con la causalidad, ¿sí? Primero déjenme decirles, como les decía antes, la luz simplemente es un fenómeno que va a ir a esa máxima velocidad. ¿Por qué? Porque la luz se propaga con partículas que se llaman fotones, ¿sí? No tiene masa. No tiene masa, exactamente. Entonces, la masa inercial es lo que más o menos uno intuye como aquello que se opone a que yo aplicándole una fuerza se pueda mover algo, ¿no es cierto? Entonces, si algo no tiene masa, se va a mover a la máxima velocidad posible, que según la causalidad es la luz, es la velocidad de la luz. En particular, la primera partícula que descubrimos que se movía a esa velocidad era la luz. Entonces, por eso le llamamos la velocidad de la luz. Pero en realidad, conceptualmente, uno debería entender que esa es la velocidad de la causalidad. Por ejemplo, recientemente en algunos experimentos del año pasado se descubrieron los primeros gravitones, ¿sí? Que es como las partículas que emite la gravedad de forma también son como ondas como el fotón, como la luz. Y esas también se propagan a la velocidad de la luz, porque también es una partícula de masa cero. Entonces, todo lo que tenga masa cero se va a mover a la máxima velocidad de la causalidad y todo lo que tenga masa distinta de cero se va a mover a menos velocidad de la causalidad. Ahora, ¿por qué la causalidad? Y ese es el punto. Vamos a pensar de vuelta dos Pero para, algo que tiene masa, un objeto que tiene masa, que tiene forma, que tiene un peso, como nosotros, sí, nunca puede alcanzar esa velocidad. nunca va a poder alcanzar esa velocidad. Ahora, vamos a explicar por qué. Vamos a explicar por qué. La explicación, o sea, la afirmación es no lo va a poder hacer porque va a violar causalidad. Y ya vimos en el principio que violar causalidad me va a llevar a paradojas terribles, con lo cual las leyes de la naturaleza van a tener que conspirar para que nadie pueda llegar a esa velocidad porque si no se viola la causalidad. Ahora, déjenme explicar por qué se violaría la causalidad. Supónganse 2 experimentos, ¿sí? Estoy yo acá y hay un chino con el cual yo me puse de acuerdo, hablando por Skype, le dije, che, a las 10 de la noche de hoy, los dos vamos a levantar la mano simultáneamente, por ejemplo, ¿no? Tenemos bien sincronizados los relojes, estamos los dos quietos respecto de la Tierra, o sea que estamos en el mismo sistema de referencia, nos pusimos de acuerdo, los dos a las 10 de la noche levantamos la mano. Y tenemos un observador que está alejado de la Tierra, o sea que nos puede ver a los dos, al chino y a mí al mismo tiempo, pero está en el mismo sistema de referencia de la Tierra, está girando con nosotros y todo. Y ese observador, visto desde afuera, va a ver que a las 10 de la noche hubo un chino y un argentino que simultáneamente levantaron la mano. Es un concepto de simultaneidad. Desde el punto de vista de ese tipo que está ahí, simultáneamente se produjeron 2 cosas al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, si ese observador se moviera respecto a nosotros dos que estamos parados en la Tierra, efectivamente, haciendo estas transformaciones de Lorentz, digamos, que tiene incorporada esta velocidad, ese observador vería que esos 2 eventos no son simultáneos, que uno ocurrió antes y otro ocurrió después, según si se esté moviendo para acá o se esté moviendo para allá respecto de los 2 tipos que están yo y el tipo que está en China. ¿Está bien? Entonces, ahí ya ven que de vuelta, un concepto que está asociado al tiempo, la simultaneidad, que 2 cosas ocurran al mismo tiempo, es un concepto relativo. Es simultáneo en un sistema de referencia. Hay otro sistema de referencia donde eso no es simultáneo.
Entonces, ahora vamos al segundo experimento. Habiendo explicado la simultaneidad, vamos al segundo experimento. Ahora supongamos que con ese chino, yo agarro mi WhatsApp, escribo, hola, ¿cómo estás? Un mensajito, mando Enter. ¿Qué va a pasar físicamente? Bueno, ese mensaje irá a unos servidores de acá de Argentina, después se mete en un cable que está por abajo del mar, le da media vuelta al mundo, va a los servidores de China, llega hasta el teléfono de él y dice, hola, ¿cómo estás? Le aparece impreso en la pantalla, ¿sí? Todo eso, la velocidad a la que se va a mover ese mensaje va a ser menor a la velocidad de la luz. Va a estar, digamos, en algunos cables coaxiales las cosas se pueden mover a 0.8 veces la velocidad de la luz, 0.9, pero nunca la velocidad de la luz, siempre va a ser más chiquito. Entonces, supongamos que agarramos y alguien inventó una tecnología, o por lo menos algún chanta dice que inventó una tecnología que puede mandar mensajes de WhatsApp más rápido que la luz, ¿está bien? Entonces, si ese mensaje pudiera viajar más rápido que la luz, ¿sí? Habría un observador de afuera, ¿sí? El observador de afuera dice, bueno, este tipo primero mandó el mensaje y el mensaje después le llegó al chino en la pantalla. Pero si fuera más rápido que la luz, habría algún observador que puede decir que los dos eventos se dieron vuelta temporalmente. Claro. Que causa y efecto se dieron vuelta, ¿sí? Que primero recibió el mensaje y después se lo escribí. Y para nosotros Porque eso es tan rápido que claro, hay un observador que puede, cambiando el sistema de referencia, puede ver que las dos cosas sean al revés. Y eso para nosotros no puede pasar. Es decir, vamos a formular todas leyes físicas que tengan incorporada la noción de causalidad, que primero viene la causa y después viene el efecto. Y para eso necesitamos que nada se mueva más rápido que la luz. O sea que nosotros no vemos menos que la velocidad de la luz, digamos. O sea, percibimos las cosas a menor tiempo también. No. Incluso, por ejemplo, vos mirás, hay una manera de medir distancias que es años luz, ¿no es cierto? Cuando uno habla de estrellas. ¿Pero eso es tiempo o distancia? Distancia, años luz. Es cuánto. Decís años. Bueno, pero es años luz, es qué distancia recorre la luz en un año. Ah. ¿Está bien? Eso es un año luz. Bueno, la estrella más cercana que tenemos mirando hacia el cielo está a 4 años luz, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos alcanzar la velocidad de la luz, que no podemos, tardaríamos 4 años. 4 años en llegar. En llegar a esa estrella, ¿sí? Ahora, cuando vos ves la luz de esa estrella, es una luz que fue hace 4 años. Es decir, cuando vos ves una estrella que está a 4 años luz, no estás viendo la estrella como es ahora. La estás viendo como fue hace 4 años. Claro. Y esa luz se propaga a la velocidad de la luz. En el vacío se propaga perfectamente a la velocidad de la luz. Cuando vos mirás con los telescopios más potentes que tenemos en la Tierra, las estrellas que están a millones de años luz, estás viendo como el universo no ahora, sino hace millones de años. ¿Está bien? O sea que la causalidad al mismo tiempo hace que vos no puedas saber cómo es el universo muy lejos en este momento. Porque estamos en lo que me llega a mí ahora es lo que sucedió hace muchos años. Hace 1 millón de años. O sea, que esa estrella ya no está más. Quizás ya se murió. Claro. Y yo la sigo viendo. ¿Está bien? No. Pero eso tiene que ser así para poder preservar esta causalidad, ¿sí? O sea, nada se va a poder propagar más rápido que la luz. ¿Está? Perfecto. Me gustaría, porque siempre hay que ejemplificar, y hasta ahora ha sido bastante claro con estos gráficos, es hermoso el vagón, pero tenemos ahí un microondas para ver exactamente cómo podemos medir, y la gente en su casa, con mucho cuidado, también lo puede hacer. El tema de la velocidad de la luz, sacar exactamente por qué estos 300.000 kilómetros por segundo. ¿Vamos para aquel lado? Dale. Dejá el borrador, no lo vas a necesitar. Vení para acá. Vos de aquel lado y yo de este, porque vos sos el que tiene que maniobrar con todo esto. Dale. Germán, yo les voy tomando nota si quieren. Perfecto, bien. Dale, le vamos diciendo a Connie cómo hacer las cuentas, porque la idea de lo que vamos a hacer es calcular la velocidad de la luz haciendo un simple experimento, ¿sí? Entonces, imagínense que la luz es un fenómeno ondulatorio, ¿sí? Dibujame una onda, Connie. Te dibujo la onda. Pero dibujala con onda, ¿eh? Con onda. Perfecto. Todo lo hace con onda, Ahí está. Connie. Ahí tenemos una onda, ¿sí? La luz es una onda. Y sin embargo, como ustedes saben, la luz tiene distintos colores. Hay luces rojas, luces azules, luz violeta. Bueno, en realidad, la luz es un fenómeno electromagnético, como hablábamos antes, y la parte que uno ve, que uno puede ver entre el rojo y el violeta, es lo que se llama el espectro visible, ¿sí? Pero en realidad la luz también tiene otras frecuencias. Lo hemos hablado y ya conocemos de lo que está diciendo. Es hermoso conocer. Es hermoso, claro, porque tenemos un espectro que es visible y después tenemos, si nos vamos para un lado, la luz ultravioleta. Nos vamos para el otro lado, la luz infrarroja. Exactamente, la infrarroja. Bien. En particular, por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de TV por aire, también son fenómenos de la misma naturaleza de la luz, pero en frecuencias que no podemos ver con no podemos percibir, exacto. Y el microondas también. Es un fenómeno que tiene ondas electromagnéticas, pero una frecuencia bastante alta que no podemos ver, pero que a nosotros nos ayuda porque calienta las moléculas de agua de los alimentos. Y eso hace que podamos calentar rápidamente un alimento. Bien. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, como ven acá tenemos un chocolate, ¿sí? Y lo voy a poner adentro de un plato, en este microondas de acá, ¿sí? Lo pongo el plato es para que no gire. Lo pongo en un plato invertido para que no gire, ¿sí? Porque, como ustedes saben, el microondas tiene un platito que gira y tiene un perno ahí que lo hace girar. Y entonces, justamente, la onda electromagnética, la microonda que genera el microondas, va a estar fija dentro del microondas. Y si el plato se mueve, se calienta todo el alimento. De manera pareja, pero digamos, esa es la idea. Claro, acá no lo queremos vamos a dejar eso. fijo.
Entonces, de esa manera vamos a lograr que se derrita en el chocolate 2 puntos, ¿sí? Y esos 2 puntos van a ser la mitad de la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de la onda? Si miramos ahí el dibujito de la onda, la longitud de la onda es la distancia que hay entre los 2 picos de una onda de luz, ¿sí? Entonces, nosotros midiendo la distancia que hay entre los 2 lugares que se derriten del chocolate, vamos a estar midiendo la mitad de la longitud de la onda, ¿sí? Entonces, teniendo la longitud de la onda, multiplicamos por 2, tenemos la longitud de la onda, y la frecuencia del microondas es una frecuencia fija, porque es la frecuencia que ya el fabricante me dice, che, esto da ondas electromagnéticas de tal frecuencia. Entonces nosotros ¿Cuánto tiene este? A ver. Y tiene 2450 MHz. 2450 MHz. Claro, Bien. megahertz, ¿qué es? Eso quiere decir que el ciclo de la onda es de 2450 millones de veces por segundo, ¿sí? Que se produce la vibración de la onda. Bien. ¿Está? Entonces ese es un dato que nos dice el fabricante. Entonces nosotros midiendo la distancia entre los puntos que se derriten del chocolate por la frecuencia, obtenemos la velocidad de la luz. Entonces vamos a ver hacerlo. si nos da ¿Cuánto parecido. tiene que calentar? Un ratito, no es fijo. 30 segundos. 30 segundos, 30 dale. segundos. Entonces ponemos el tiempo, 30 segundos. Pusimos un plato invertido para que no gire, y decir que el chocolate se mantiene siempre en la misma posición. Exactamente. Lo dejamos 30 segundos y después vamos a tener que medir. La distancia entre los puntos que se derritieron del chocolate. Exacto. Las veces que lo probé hay un punto que se derrite mucho y un punto que se derrite un poquito. Hay que tocarlo para ver dónde está el punto. ¿Y nada por qué más. pasa eso? Por ahí por un defecto de cómo es la fabricación, no es exactamente geométrica del microondas. Entonces hay un punto que se va a calentar un poco más que otro. Lo que pasa es que, claro, con el efecto normal que tiene el microondas, insistimos, de girar la comida, se va parejo. haciendo y cocinando de manera Parejito, pareja. claro. Eso lo impedimos nosotros. Eso ahora. lo impedimos nosotros. Bien. Entonces acá ven el pedazo El de olor, chocolate. chicos, a chocolatín. Este es el pedazo que se derritió más. Y acá en el borde, en algún lado, tenemos que encontrar el pedazo que... Acá ven que está derretido, Sí, acá. Acá se ve derretido. Bueno, entonces agarramos el centímetro y medimos la distancia entre este punto que se derritió mucho y este punto que se derritió poco. Y vemos más o menos 6 centímetros y medio. Vamos a poner Voy 6 anotando. centímetros para hacerlo redondo y hacer Bien. una cuenta fácil, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, 6 centímetros. 6 centímetros dijimos que iba a ser la mitad de la Mitad. longitud de onda de la onda del microondas, ¿sí? Por lo tanto, 12 centímetros va a ser la longitud de onda del microondas, ¿sí? Por otro lado, dijimos que de fabricación este microondas funcionaba a 2450 MHz. Sí. Entonces, para obtener la velocidad en unas unidades raras que las vamos a tener que convertir, hacemos 12 por 2450 MHz y eso nos da 29.400. Ahí está, eso por 12 centímetros. Perfecto. ¿Cuánto Nos da? da 29.400 megahertz por centímetro. Ahí, perfecto. Entonces ahora los megahertz, que son millones de hertz, lo queremos pasar a hertz. Entonces para eso tenemos que multiplicar eso por 1.000.000. ¿Sí? Entonces multiplicando eso por 1.000.000 nos quedan 29.400 millones. ¿Sí? O sea, 29.400 y 6 ceros más. Ahí está. En hertz por centímetro. Sí. Ahora, el hertz, les había dicho a ustedes que era los ciclos por segundo, o sea que hertz es 1 sobre segundo. Entonces ahí ya tenemos la velocidad en centímetros por segundo. Para pasarla a kilómetros por segundo, que es la unidad donde más o menos sabemos cuánto es la velocidad de la luz, tenemos que dividir por 1000, porque un kilómetro son... Correcto. Perdón, 100.000, porque un kilómetro son 100.000 centímetros. Entonces dividimos eso por 100.000, es decir, le sacamos 5 ceros directamente, y eso nos queda 294.000. Ahí está. Le sacamos 5 ceros, nos queda 294.000 kilómetros por segundo. Claro. Que es bastante cerca de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces simplemente con un simple chocolate pudimos calcular la velocidad de la luz de manera aproximada, obviamente. Sí, no está perfecto. Además, igual vos... un tibio Un aplauso aplauso. premioso también, ¿por qué Sí. no? ¿Sorprendió? Muy bien. Me encantó. La verdad que para muchos es una noticia. Por eso chocolate por la noticia, ¿no? Y ahí sale la frase, perfecto. Bueno, recién hablábamos de Einstein. Sí. Recién hablábamos de Einstein, pero claro, queremos conocer un poco más de este físico, de este genio alemán que terminó su vida en los Estados Unidos. Cuando apareció Hitler, bueno, se fue, emigró y continuó su vida allí en los Estados Unidos. Un hombre muy importante para la ciencia y acá lo mostramos. Albert Einstein fue un físico alemán que revolucionó la ciencia del siglo XX. Nació en 1879, en la ciudad de Ulm, en Alemania, y murió en Estados Unidos en 1955. A los 26 años, cuando todavía era un científico desconocido, publicó su teoría de la relatividad especial. Como consecuencia de esa teoría, dedujo la ecuación más famosa de la física.
la equivalencia masa-energía. La fórmula significa que la energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, con la que reformuló por completo el concepto de fuerza de gravedad. Su teoría dio lugar a un mejor estudio del origen y la evolución del universo. En 1921, Einstein obtuvo el Premio Nobel de Física por sus múltiples contribuciones a la física teórica. Ante el ascenso del nazismo, abandonó Alemania, se radicó en Estados Unidos y dedicó sus últimos años al estudio de una teoría que pudiera integrar la fuerza gravitatoria y la electromagnética. Aunque sus investigaciones colaboraron al desarrollo de la bomba atómica, Albert Einstein fue un militante pacifista y abogó por el respeto a las libertades individuales y de expresión. Por su labor en ese sentido, pero sobre todo por su invalorable aporte a la ciencia, su figura es una de las más importantes de la historia del pensamiento. Albert Einstein, nada más y nada menos, señores y señores. Conocimos un poco más de la física y nosotros tenemos a nuestro propio Einstein, Matías Leoni, que nos está explicando absolutamente todo de manera didáctica, de manera que nosotros podamos entender. Se nos hace tan difícil a veces estos temas, ¿o no, Caro? Sí, a mí se me hace muy difícil. A todos, Caro. Estoy un poco preocupada, de verdad. Vamos a continuar, vamos a seguir con él, vamos a seguir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con este tema y con algunas aristas que desprende, por supuesto, esto de viajar a la velocidad de la luz, cosa que nunca vamos a poder hacer, por lo que ya estuvimos hablando. Lo que sí podemos hacer es una pequeña pausa y jugar con ustedes. Una trivia, una pregunta. La respondemos cuando regresamos. A ver si ustedes la saben. Es esta. La pregunta entonces, a ver, tiene que ver con el animal terrestre más rápido del mundo. A propósito de la velocidad. ¿Es el antílope? ¿Es el guepardo? ¿O la pantera negra?